Juan capítulo 3 versículos 1 y 2. Hola, ¿cómo están? Espero que estos estudios sigan siendo de su provecho y nos ayuden a entender un poquito más la palabra de Dios, a conocer de Jesús, realmente cómo fueron las cosas, porque todos tenemos una idea por las películas o por lo que nos han enseñado en las iglesias, pero no hay nada como conocer realmente su biografía, ¿no? El día de hoy vamos a ver únicamente dos versículos porque sale un personaje nuevo que en lo que corresponde a la historia de Jesús, sobre todo en la etapa en donde él está haciendo milagros y durante la crucifixión y después de la crucifixión, esta persona aparece. Su nombre es Nicodemo. Y pues vamos a ver primero quién era Nicodemo. Para empezar, para nombrecito, ¿no? O sea, ya desde ahí, pues pobrecito, yo no me quiero llamar Nicodema. Él era un judío rico, fariseo. ¿Qué es un fariseo? Un fariseo era el encargado del estudio de la ley y las creencias de los judíos, quienes exigían un riguroso cumplimiento e interpretación de su ley. ¿Cuál ley? Bueno, cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, le dio los 10 mandamientos. A esa ley se refiere. Pero aparte ellos tenían otras leyes que ellos mismos se habían inventado, como nosotros en la actualidad, ¿no? O sea, nosotros tratamos de cumplir con los mandamientos de la ley de Dios, que son los 10 mandamientos, pero también tenemos que cumplir con los mandamientos de la comunidad. Es decir, no te pases un alto en rojo, o respeta el bote de la basura de tu vecino, o ese tipo de cosas. A eso se refería la ley en general. No nada más eran las leyes de los judíos como tal la religión, sino también la ley en su entorno, en su sociedad. Y ellos tenían más de 500 mandamientos, o sea, muchísimos mandamientos, independiente de los 10 que Dios había dado, que son los que conocemos, no matarás, y no fornicarás y todos esos que nos aprendemos desde chiquitos. Aparte ellos tenían más de 500. Y un fariseo era el encargado de la interpretación de esta ley, porque para empezar no todos hablaban los idiomas. Acuérdate que la ley estaba escrita en griego, en arameo y en hebreo. Entonces, si una persona nada más hablaba hebreo y el área donde él vivía, la interpretación estaba en arameo, necesitaba buscar de un fariseo para que le diera la interpretación de la ley y aplicarla estrictamente. Ellos eran bien rudos, eran duros. Um, Tenían que ir bien derechito ellos. Bueno, Nicodemo era maestro en Israel y además miembro activo del Sanedrín. El ser maestro no era cualquier cosa, porque tenían que haber conocido las leyes, para empezar, los mandamientos que Dios había estipulado y las 500 y tantas mandamientos que el mismo pueblo se había designado, pues para vivir mejor, para supuestamente, ¿verdad? Para hacer mejoras en el entorno, en la familia, con los conocidos, en los negocios. Y él era maestro, no solamente hacía la interpretación, sino que enseñaba a otras personas en Israel. Y nos dice que él era el miembro activo del Sanedrín, perdón. El Sanedrín es la asamblea de sabios que ejercían la función de jueces. Era algo así como para nosotros la Corte Suprema de la Ley judía, ¿no? Porque esta jurisdicción era tan importante que todo el mundo tenía que acudir a ellos. O sea, toda la gente que quisiera casarse, rentar, vender y absolutamente hacer una presentación de los hijos o todo lo tenían que ver ellos, eran como la máxima autoridad judía. Inclusive a esta jurisdicción llevarían a Jesús más adelante, aunque no eran la máxima autoridad, porque acuérdate que ellos estaban bajo el régimen de los romanos, ellos eran esclavos de los romanos. Pero Roma tenía ese pacto con ellos, o sea, Roma decía, ok, si tú respetas mis leyes romanas, yo te voy a dejar que tengas un libre culto con tu religión judía
y tus propias leyes, pero la máxima autoridad soy yo. Entonces, a esta autoridad, a la Corte de la Suprema Corte de Justicia, llevarían a Jesús, lo vamos a ver más adelante, y aunque él no toma la decisión, porque acuérdate que nos llevan ante el presidente en ese momento romano, y él dice que yo no les entiendo por qué lo quieren matar, si no ha hecho nada, pero él tenía la autoridad y se lo dijo a Jesús. Yo soy quien tiene autoridad para que te crucifiquen o no, dejarte libre o no. Y Jesús le contesta, sí, pero esa autoridad que tú tienes no te la obtuviste por ti solito, es mi Padre quien te da esa autoridad. Entonces, tenían los judíos, pues, difícil, Difícil porque tenían que estar bien ante la autoridad de los judíos y la autoridad de los romanos. Como Jesús debía ser juzgado por ellos para el cumplimiento de su palabra y sus profecías, aunque no era ley, o sea, no eran una ley gubernamental, sí lo eran para Israel. Era un hecho, y además en las profecías de Jesucristo se menciona que Jesús iba a tener que ser juzgado tanto por su pueblo amado, y por los romanos. Entonces, vamos a leer el versículo 1 y 2. Tenemos un subtítulo que dice Jesús y Nicodemo. Supongo que tu Biblia dice igual. El versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Bueno, aquí estamos leyendo que Nicodemo reconoce a Jesús y reconoce que es un maestro y además que es enviado por Dios. Lo que tenemos que poner atención son las palabras que están dentro de las mismas frases, ¿no? El hecho de que dice que viene de noche. Es una cosa que vamos a estar estudiando más adelante, pero déjame mostrarte cómo la vida de Nicodemo cambiaría a partir de esta visita. Su rumbo de vida sería prácticamente otro. El que conoce a Jesús, su vida no vuelve a ser la misma. ¿Por qué te digo esto? Pues porque más adelante él, Nicodemo, abogará por Jesús cuando lo mandan a arrestar. Vamos a leerlo allí mismo en Juan 7. Más adelantito lo vas a encontrar. Juan capítulo 7, versículo 32, me parece. A ver. Dice, los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes, o sea, otros que eran igual que Nicodemo, y los fariseos enviaron a alguaciles para que aprendiesen a Jesús, para que le arrestaran. Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré aquí con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Jesús estaba platicando con sus discípulos. Entonces, incluso el título el subtítulo de este capítulo dice, los fariseos envían alguaciles para aprender a Jesús. ¿Por qué? Nos lo dice el versículo 32, porque los fariseos escucharon a mucha gente que murmuraba acerca de Jesús. O sea, Jesús estaba ganando una popularidad inmensa con los milagros que estaba haciendo, y a los fariseos no les gustaba, porque ellos manipulaban totalmente la ley. Ellos tenían en su poder que la gente o les pagara más dinero o que hicieran negocios más grandes, porque ellos tenían toda la autoridad. Y en esta parte vemos cómo aquí quieren arrestar a Jesús. Y luego allí mismo en Juan 7, 45, 52, o sea, más abajo, nos vamos. Tiene un subtítulo, dice, nunca ha hablado hombre así. El subtítulo tiene signos de admiración, o sea, estamos hablando de que ellos se quedaron atónitos.
Dice, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, o sea, los soldados, por así decir, ¿no? Vinieron a ellos y estos le dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno había hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Fíjate nada más. Ellos, como empiezan a escuchar que la gente murmura, o sea, él se está haciendo famoso, tienen temor de perder todo el control de la gente. Mandan a sus soldados para que lo arresten y cuando llegan los soldados a donde está Jesús y escuchan cómo habla Jesús con esa autoridad que te acuerdas que vimos cuando se paraba en la sinagoga y empezaba a leer los rollos de las escrituras y no podían creer cómo él tenía esa sabiduría porque ya le conocían. Pues estos así estaban atónitos de escuchar cómo Jesús tenía esa capacidad para comprender y hacer entender a la gente lo que decían los rollos. Y no era fariseo. Y él no era de la Suprema Corte de Justicia. O sea, por eso era la sorpresa, porque solamente los fariseos conocían esas escrituras. Entonces no se atreven a arrestarlo. No tienen el valor de tomarlo por cómo habla. Entonces cuando ellos van a dar cuentas a los fariseos que los enviaron para arrestar a Jesús, les dicen, es que nosotros nunca hemos escuchado a un hombre que hable así, no lo podemos arrestar. Y los fariseos se enojan muchísimo, a grado que les preguntan, o sea, ya ustedes también se dejaron engañar por este hombre que ni siquiera es un profeta, porque no le creían que era profeta, no le creían que era el enviado de Dios, al contrario, para ellos era un alborotador. Y les preguntan, ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Esta era una marca muy grande. Los fariseos y los gobernantes que tenían el poder total del pueblo, en este caso, no le creían y ellos decían, nadie de nosotros le creemos. Pues no, porque no podían creerle. Esta es una de las razones por las cuales Nicodemo no mencionaba que conocía de Jesús. Y luego, precisamente más adelante, ¿te leí hasta el 52? No, ¿verdad? Déjame, te acabo de leer. Dice 49, más esta gente que no sabe la ley maldita es. O sea, fíjate qué grado de soberbia. Yo sí sé la ley, yo sí conozco de Dios, yo sé sí lo que Dios dice. Y tú que no conoces, eres maldito. Con esa creencia ellos manejaban al pueblo. Yo soy especial, yo soy diferente porque conozco de la palabra de Dios. Yo soy más grande que tú, yo tengo mayor autoridad. Tú eres un maldito. ¿Por qué? Porque no conoces la ley. El 50, les dijo Nicodemo, aquí vuelve a aparecer Nicodemo, el que vino a él de noche. Nos mencionan también que él venía de noche. ¿Te acuerdas? En el primer versículo nos decía que venía Nicodemo de noche y aquí en este versículo decía que Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, o sea, Nicodemo pertenecía a ese grupo de fariseos y de jueces. Y él dijo, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? O sea, Nicodemo está aquí como que, a ver, espérense tantito, o sea, lo vamos a arrestar, pero si ni siquiera le hemos escuchado, hay que escuchar su versión de los hechos, porque es que él está haciendo esto. Nicodemo decía esto porque él ya había escuchado hablar a Jesús. Y ya se había quedado atónito al grado de que su vida había cambiado, puesto que aquí se está enfrentando a sus iguales. O sea, ellos son jueces, autoridad máxima para los judíos y está pidiendo, bueno, vamos a pedir que venga, vamos a escucharlo, pero los fariseos se molestaron mucho. En el 52 nos dice, respondieron y le dijeron, tú también eres Galileo, así como que no inventes, ¿por qué? O sea, no puedo creerlo, ya primero los soldados y ahora tú. Y le dicen con todas las letras, escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Acuérdate que para ellos Galilea era lo peorcito, lo más gachito, lo más relegado y no podían creer en primera pues que Jesús, que todo el mundo lo había visto
crecer con el moco en la nariz y las rodillas raspadas como cualquier chiquillo, ahora tuviera esa autoridad y esa potestad para hablar en la sinagoga de la ley, siendo que ellos eran la máxima autoridad para eso. Ellos se suponía que hablaban como maestros de la ley. Y viene este chamaquito conocido por todos y les empieza a hablar y toda la gente empieza a tener comprensión de las escrituras, de lo que él está diciendo, y luego nada más se atreve a decir, pues aquí está la profecía que ustedes estaban leyendo presente, esta profecía soy yo. Entonces para ellos eso era pues monstruoso, ¿no? Porque aparte se salía del precepto que ellos ya tenían, que era nosotros somos más fuertes, nosotros somos los que conocemos, ustedes son malditos porque no tienen nada de conocimiento. Pero Nicodemo sale a su rescate aquí y a ellos pues les molesta, pero tienen razón, porque tenían que escuchar primero la versión del acusado y aquí no habían escuchado la versión, solamente habían mandado a arrestarlo, aunque los alguaciles pues no tuvieron el valor al escucharle hablar. Ahora, vamos a ver también cómo aparece más adelante Nicodemo otra vez. Vamos a verlo, espérame que me perdí en la lectura. Juan 19:39. Aquí estamos igual, en Juan. Pero ahora vámonos al versículo 19. Capítulo 3, versículo 19. No, Juan 3, perdón. Juan, otra vez. Juan 19, perdón, 39. Ese es el versículo. Vamos a leer hasta el 41. Dice, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, nos vuelve a mencionar que Jesús era visitado por Nicodemo tres veces durante la noche, ¿no? Nos ha dicho, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloe como 100 libras. Aquí lo que nos están hablando es que cuando Jesús es crucificado, viene Nicodemo junto con un hombre que se llama José de Arimatea y solicitan el cuerpo de Jesús para que él no se quedara ahí colgado en el madero. Entonces Nicodemo llega aquí y le trae 34 libras, o más bien 34 kilos de mezcla de mirra y aloe para envolver a Jesús. Dice el versículo 39, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras, aquí en la Biblia está en libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre, sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un muerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. ¿Qué significa todo esto que estamos leyendo? Bueno, en primera, que la vida de Nicodemo, al conocer a Jesús y escucharlo hablar, decidió aprender de él porque él lo visitaba de noche. Jesús enseñaba a Nicodemo de noche. ¿Por qué lo hacía de noche? Pues porque él era un fariseo y pertenecía a la corte que quería asesinar a Jesús. Pero dentro de esa misma corte, él, Nicodemo, abogaba por Jesús. Primero, pues ya vimos que no pidió que le arrestaran, sino que primero le escucharan. Después aparece nuevamente para ir a recoger el cuerpo de Jesús. Se dice aquí en la lectura que ya estaban preparándose para la fiesta de la Pascua. Esas fiestas pues eran muy importantes. Acuérdate que hemos platicado que la pachangona era
era motivo del por qué Dios había sacado al pueblo de Egipto, y era una celebración que tenían que hacer cada año, y venía muchísima gente, o sea, como para nosotros el Día de Muertos, que quieres ir al panteón y viene gente de otros estados porque el muerto está aquí, pues así ellos, ¿no? En la fiesta venían de otros estados, había el cambio de la moneda para hacer los sacrificios y todo lo que se tenía que hacer rigurosamente en los rituales judíos. Pero una de las cosas primordiales es que los judíos no podían tocar muertos. Por ejemplo, cuando se hacían los sacrificios, los judíos no hacían los sacrificios, lo hacían los fariseos, lo hacían los levitas. Lo mismo aquí. Ellos estaban tocando un cuerpo. Entonces podemos ver que la vida de Nicodemo cambió de tal forma que no solo le defendió ante el mismo comité del que él pertenecía, sino que siguió aprendiendo de él, siguió visitándole durante la noche para tener pues más información, solicita el cuerpo de Jesús y lleva estas especies que son específicas para el embalsamiento, se dice, de los cuerpos, el embalsado, perdón, de los cuerpos, y el tocar un muerto en la fiesta, o sea, en la época de fiesta era algo que difícilmente alguien lo querría hacer. Y nosotros ahora decimos, ay, pues es el muertito, o sea, ¿cómo no le voy a ir a sobar las heridas, no? Sí, sí lo hago. Pues, pero ellos no. Por religión no lo podían hacer, por cultura no lo debían hacer, porque estaban en la fiesta no lo debían hacer, porque él era un fariseo tampoco lo debía hacer. Pero el conocer a Jesús transformó su vida a ese grado. Y bueno, pues este es el personaje que vamos a estar pues ya no platicando tanto, pero sí va a salir en la historia, y quería que te quedara claro de quién era Nicodemo para que sigamos con nuestro estudio. La respuesta que le da Jesús a Nicodemo, siendo que se supone que Nicodemo es el maestro y conocedor de la ley, y pues le da una revolcada, ¿verdad? Porque no tenía realmente el conocimiento que se necesitaba para poder guiar a las personas a Dios, y él más adelante le explica cómo es que lo tiene que hacer. Y pues hasta aquí vamos a dejar nuestro estudio el día de hoy. Espero que te sea de utilidad. Si tienes algunas dudas, pues ya sabes, mándamelas y seguimos pues avanzando en el transcurso de los días, ¿ok? Que tengas muy bonito día, que este estudio pues te siga fortaleciendo, ¿ok? Te mando un besote, bye bye.